Una niña caminaba tranquilamente a casa junto a su hermano menor, después de salir de la escuela, sin imaginar que esa sería la última vez que alguien vería a su familia con vida. A partir de ese día, todos los miembros del hogar desaparecerían sin dejar rastro. La policía comenzó una investigación sin tener la menor idea de que estaban a punto de enfrentarse a uno de los casos más extraños, escalofriantes y desconcertantes que se hayan registrado en la historia reciente de su comunidad. Un misterio tan espeso y retorcido que desafiaba toda lógica. Todo comenzó en 1997, en el tranquilo pueblo de Mount Vernon, en el estado de Ohio, donde nació una niña llamada Sarah. 2 años después, sus padres tuvieron un segundo hijo, a quien llamaron Cody. Pero, con el tiempo, la relación entre los padres se deterioró hasta que finalmente se divorciaron. Aunque ya no vivían juntos, el padre de los niños mantenía contacto regular con ellos e incluso llegaron a convivir por temporadas bajo el mismo techo. Sin embargo, al poco tiempo, él contrajo matrimonio con otra mujer, con quien tuvo un nuevo hijo, y juntos se mudaron a otro estado. La madre de Sarah, Tina, también rehizo su vida amorosa. Comenzó una relación con un hombre llamado Greg. La pareja decidió dejar su antiguo departamento y mudarse a una casa en las afueras de Mount Vernon. Se trataba de una zona residencial tranquila, con casas dispersas alrededor de un inmenso y sereno lago. Para el año 2010, cuando Sarah tenía ya 13 años, el padre de los niños regresó al pueblo junto a su nueva familia, lo que le permitió retomar el contacto frecuente con sus hijos. Al mismo tiempo, Tina empezó a considerar la idea de mudarse de nuevo dentro del mismo Mount Vernon, con el objetivo de estar más cerca de su trabajo. Comenzó a buscar opciones de vivienda, ayudada por su mejor amiga y vecina, Stephanie. Stephanie vivía a tan solo 2 casas de distancia y, desde el primer día, ambas mujeres se hicieron muy unidas. Tina trabajaba en un restaurante ubicado en las afueras del pueblo. El 10 de noviembre de 2010, estaba programada para su turno de la noche, pero algo insólito ocurrió, nunca llegó. Para su gerente, aquello fue una alarma inmediata. Conocía bien a Tina, sabía que era una mujer comprometida, que jamás se ausentaba sin avisar. Además, ella era madre soltera de 2 hijos y necesitaba urgentemente ese ingreso para sostener su hogar. En una ciudad pequeña como Mount Vernon, conseguir un buen empleo era una tarea complicada. La gerente esperó algunas horas más, pensando que tal vez se había presentado algún contratiempo. Pero al no tener noticias, tomó la decisión de llamar a la policía y solicitar que hicieran una visita de cortesía al domicilio de Tina, para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando los oficiales llegaron a la casa, tocaron la puerta repetidamente, pero nadie respondió. El lugar estaba en completo silencio. No se veían luces encendidas, no había señales de movimiento. Los agentes asumieron que la vivienda estaba vacía y se marcharon sin inspeccionar más a fondo. Al día siguiente, Tina volvió a ausentarse de su trabajo. La preocupación ya era insostenible. Su gerente intentó comunicarse nuevamente, esta vez a través de su teléfono fijo y también de su celular, pero no obtuvo ninguna respuesta. Desesperada, buscó en los archivos del restaurante algún contacto de emergencia. Fue entonces cuando encontró un número adicional, registrado como el contacto a llamar en caso de urgencia. Pertenecía a su vecina y amiga Stephanie. En el ambiente de Mount Vernon se respiraba una calma tan engañosa como traicionera. Nadie podría haber imaginado que, en medio de ese vecindario sereno y lleno de naturaleza, estaba a punto de emerger un horror que marcaría para siempre la historia local. Las personas solían dejar las puertas sin seguro, saludarse con amabilidad al cruzarse por la calle. Pero esa ilusión de seguridad estaba a punto de desmoronarse. La desaparición de Tina y su familia rompería con esa imagen de pueblo perfecto. Las autoridades, en un principio, no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una madre ausente en el trabajo podía parecer una simple negligencia o una urgencia familiar. Sin embargo, al sumar los elementos, la falta de respuesta en su hogar, el silencio en sus teléfonos, la ausencia de los niños, las piezas comenzaron a sugerir algo más oscuro. Una desaparición múltiple. Un posible crimen cuidadosamente encubierto. El reloj corría, y cada minuto que pasaba era crucial. La desesperación empezaba a crecer también entre los vecinos. Stephanie, al recibir la llamada de la gerente, se llenó de una inquietud indescriptible. Conocía a Tina lo suficiente como para saber que no era capaz de abandonar a sus hijos o dejar su trabajo sin dar aviso. Fue entonces cuando decidió actuar por su cuenta, movida por la intuición y el miedo. Lo que descubriría pronto, sin saberlo aún, la lanzaría al corazón de un misterio que ni las autoridades más experimentadas sabrían cómo enfrentar.
Stephanie tampoco respondía a las llamadas. Fue entonces cuando la gerente, dominada por una creciente sensación de alarma, decidió ir personalmente hasta la casa de Tina. Al llegar, tocó la puerta con insistencia, pero no obtuvo respuesta. Aún así, no estaba dispuesta a marcharse sin saber qué estaba ocurriendo. Caminó alrededor de la casa buscando alguna señal y notó que una de las ventanas laterales estaba entreabierta. Con un impulso de valentía, y temiendo lo peor, decidió entrar por ahí. Lo que encontró dentro la dejó paralizada. Las habitaciones estaban cubiertas de sangre. Las paredes, los suelos, los muebles, era una escena sacada de una pesadilla. El aire estaba impregnado de un silencio opresivo, cortado solo por su respiración agitada. Aterrada, salió corriendo de inmediato y marcó el número de emergencias. La policía le ordenó que se alejara de la casa y que no volviera a acercarse. En minutos, varias patrullas llegaron al lugar. Los oficiales forzaron la puerta principal y al ingresar se encontraron con una escena aún más escalofriante. Desde el umbral se podían ver grandes charcos de sangre que se extendían hacia la sala, el baño y otras habitaciones de la casa. Sin embargo, lo más desconcertante era que no había ni un solo cuerpo. La policía notó un detalle inusual. Sobre la sangre había una sustancia grasosa. Tras una rápida revisión, supusieron que alguien había rociado aceite para motor por todo el piso, probablemente después de los hechos, quizá con la intención de eliminar rastros o dificultar el trabajo forense. En la entrada encontraron una bolsa de supermercado, todavía con los productos dentro, justo al lado de las primeras manchas de sangre. Esto llevó a los investigadores a formular una hipótesis. Tina podría haber regresado del supermercado, ingresado al hogar sin sospechar nada, y entonces el atacante, que ya estaba dentro, la sorprendió y la atacó. El contenido de la bolsa y el recibo hallado dentro permitieron estimar la hora del crimen, 12 del mediodía del 10 de noviembre. Es decir, el día anterior. Durante la inspección, también notaron que la puerta del garaje estaba ligeramente levantada. Eso sugería que el agresor pudo haber entrado por ahí. En el interior del garaje, también se hallaron rastros de sangre. Un detalle que llamó particularmente la atención fue que la camioneta de Tina no estaba. Había desaparecido. Mientras tanto, la gerente les explicó que había intentado también comunicarse con Stephanie, pero nunca recibió respuesta. Dado que Stephanie vivía a unos cuantos metros, los oficiales fueron a su casa para verificar. Allí descubrieron que Stephanie también había desaparecido. Sus familiares confirmaron que no la habían visto desde el día anterior, pero no le dieron mucha importancia, creyendo que tal vez se había ausentado por alguna razón personal. Sin embargo, al juntar esta nueva ausencia con la escena hallada en casa de Tina, las alarmas se dispararon aún más. La policía también se comunicó con la escuela de Sarah y Cody. El personal confirmó que los niños estuvieron presentes durante toda la jornada del 10 de noviembre, pero ese día, el 11, no se presentaron a clases. Ante el panorama desolador dentro de la vivienda y las pistas encontradas, los investigadores empezaron a intuir lo peor. El volumen de sangre era tal que resultaba casi imposible imaginar que las víctimas pudieran seguir con vida. Aquello no era un simple caso de desaparición. Estaban ante algo mucho más oscuro, planeado y violento. La familia entera se había esfumado de la faz de la tierra y todo parecía haber ocurrido en cuestión de minutos. Las autoridades sabían que cada segundo que pasaba reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes. El vecindario, que hasta hace poco respiraba tranquilidad, se convirtió en un hervidero de miedo e incertidumbre. Las personas se encerraron en sus casas, bajaron persianas, y comenzaron a desconfiar de todo y de todos. ¿Quién podía hacer algo tan atroz? ¿Quién conocía tan bien a la familia como para saber cuándo y cómo atacar? ¿Y por qué llevarse los cuerpos? ¿Desaparecer a los niños y a Stephanie también? Las respuestas no eran evidentes. Pero algo era seguro, el horror que se escondía tras esas paredes tenía un rostro que aún no había sido revelado. Los detectives sabían que, si querían resolver este caso, necesitaban actuar con rapidez y precisión. No podían permitirse perder ni un solo indicio. Cada huella, cada fibra, cada marca en el suelo podría ser la clave para reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a perder la inocencia. La posibilidad de que el agresor siguiera suelto, entre ellos, cambió para siempre la manera en que veían a su entorno. El misterio estaba lejos de resolverse, y lo que vendría después sería aún más perturbador. Los peritos forenses, al analizar la escena del crimen, determinaron que la cantidad de sangre encontrada en el lugar no podía pertenecer a una sola persona. Esto llevó a la sombría hipótesis de que el asesino pudo haber matado primero a Tina,
luego a sus 2 hijos cuando regresaron de la escuela, y finalmente a la vecina Stephanie, quien quizás llegó justo en medio de la masacre al intentar visitar a su amiga. Era un escenario tan crudo como aterrador, y cada nuevo detalle solo intensificaba el horror de lo ocurrido dentro de esas 4 paredes. Un descubrimiento en particular llamó la atención de los investigadores: una huella de zapato ensangrentada dirigida hacia la puerta de salida. Lo inquietante es que esa huella coincidía en tamaño con el calzado de Sarah. Esta pista abrió una pequeña ventana de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la niña no había sido asesinada en la casa. Tal vez aún seguía con vida y había sido forzada a salir con el asesino. Aquella posibilidad, aunque remota, fue suficiente para movilizar todos los recursos posibles en su búsqueda. La urgencia era extrema. Los análisis de sangre revelaron múltiples patrones de salpicaduras, manchas y arrastres, todos dirigidos hacia el baño principal. Los peritos concluyeron que ahí, muy probablemente, se llevaron a cabo los asesinatos. Dado que no se encontraron cuerpos y que el vehículo de Tina también había desaparecido, se planteó la posibilidad de que el agresor hubiera utilizado la camioneta para trasladar los cadáveres. Se emitió una alerta nacional por el vehículo y se iniciaron operativos de rastreo. En paralelo, las autoridades se enfocaron en encontrar a las 4 posibles víctimas con vida, aunque las probabilidades eran cada vez más escasas. Los detectives comenzaron a examinar a los posibles sospechosos. El primero en ser considerado fue Greg, la pareja de Tina. Él declaró que había estado trabajando durante ese día en un almacén ubicado a casi 100 kilómetros del domicilio. Debido a la distancia, explicó que solía salir muy temprano por la mañana y, en ocasiones, se quedaba a dormir cerca del trabajo. La policía se puso en contacto con sus superiores y logró verificar que, efectivamente, Greg estuvo presente en el almacén durante todo el día del 10 de noviembre y pernoctó en casa de un amigo esa noche. Por tanto, era improbable que estuviera relacionado directamente con los hechos. Greg también confesó que su relación con Tina no pasaba por un buen momento y que habían considerado separarse muy pronto. Sin embargo, negó rotundamente cualquier implicación en el caso. Por su parte, el padre de Sarah Cody también fue interrogado. Afirmó que no sabía nada de lo ocurrido hasta que fue contactado por la policía. Su reacción fue de genuina preocupación por sus hijos, y no se encontraron indicios inmediatos que lo vincularan a la escena del crimen. Con los sospechosos más cercanos descartados, los investigadores volvieron su atención a las pruebas materiales encontradas en la casa. Mientras el equipo forense examinaba el garaje con más detalle, un grupo de objetos llamó su atención: productos de limpieza, bolsas de basura negras y un gran toldo de lona doblado. A simple vista, podrían parecer artículos comunes que cualquiera almacenaría en su cochera. Pero al inspeccionarlos con más atención, descubrieron un detalle escalofriante. Dentro de una de las bolsas había varias botellas de aceite para motor, idéntico al que cubría las manchas de sangre dentro del hogar. Eso cambió por completo la percepción del escenario. Los investigadores llegaron a la conclusión de que esos objetos no estaban ahí por casualidad. Lo más probable es que el asesino los hubiese traído consigo, con un plan premeditado. El aceite habría sido utilizado para dificultar el análisis forense, ocultar huellas o simplemente sabotear la recolección de pruebas. La lona, los productos de limpieza, las bolsas, todo sugería que el agresor había pensado cada paso antes de actuar. No se trataba de un ataque impulsivo ni de un crimen pasional. Estaban ante alguien metódico, calculador y con un objetivo claro. El caso, que inicialmente parecía una desaparición doméstica, se transformaba rápidamente en un enigma mucho más grande y siniestro. La escena del crimen estaba contaminada, manipulada de forma deliberada. Las autoridades entendieron que no estaban lidiando con un agresor común. Este individuo no solo había cometido un crimen múltiple, sino que lo había hecho con un nivel de frialdad e inteligencia alarmantes. Y aún más inquietante, seguía libre. Cada minuto contaba, y la esperanza de encontrar con vida a Sarah, a su hermano Cody, a Tina y a Stephanie, empezaba a desvanecerse en el aire. El paquete encontrado en la escena del crimen no contenía un recibo, pero sí tenía impreso el nombre del establecimiento, Walmart. En toda la ciudad solo existía una sucursal de esa tienda, así que los agentes se dirigieron de inmediato al lugar con la esperanza de encontrar alguna grabación útil. Solicitaron todas las cintas de seguridad correspondientes al día anterior, esperando identificar al responsable mediante los objetos que había adquirido y que coincidían con los encontrados en el garaje de Tina. Mientras aguardaban las imágenes, ocurrió un giro inesperado. Al día siguiente, un grupo de patrulleros halló el vehículo de Tina. Estaba abandonado a un costado de una carretera rural, a unos 10 kilómetros de distancia del vecindario.
El hallazgo fue sorpresivo por varios motivos. Lo más impactante fue que dentro del vehículo no había ni una sola gota de sangre. Teniendo en cuenta el nivel de violencia observado en la casa y la posibilidad de que los cuerpos hubieran sido transportados en ese automóvil, esto resultaba altamente desconcertante. Además, no se encontraron huellas, fibras ni ningún indicio relevante. Era como si alguien se hubiera tomado el tiempo de limpiar minuciosamente el vehículo antes de abandonarlo. Las esperanzas de obtener información sólida volvieron a centrarse en las grabaciones de Walmart. Al revisar los videos, los investigadores notaron a un hombre con apariencia tranquila, comprando exactamente los mismos productos que luego fueron hallados en la escena: bolsas de basura, aceite para motor, productos de limpieza. Su actitud era relajada, como si estuviera haciendo una compra común y corriente. Sin embargo, la coincidencia era demasiado específica como para ignorarla. Las cámaras del estacionamiento mostraron que, al salir, subió a un automóvil Toyota de color oscuro, no al vehículo de Tina. Lamentablemente, la calidad de la grabación no permitía distinguir las placas del auto. Ante esa limitación, los agentes recurrieron a una base de datos con todos los vehículos de esa marca y modelo registrados en el condado. La información incluía fotos de los titulares de las licencias de conducir. Fue ahí donde ocurrió el avance decisivo. Uno de los rostros les resultó familiar. El sujeto en cuestión vestía la misma camisa que el hombre del video. Su nombre era Matthew Hoffman, de 30 años. Matthew tenía un historial delictivo. Aunque no estaba vinculado a crímenes violentos previos, sí había sido arrestado varias veces por robo. Pero lo más alarmante de su expediente era un cargo por incendio provocado. En 2001, había sido condenado a prisión por prender fuego a una casa y escapar usando el auto del propietario. Un comportamiento inquietantemente similar al que los detectives estaban investigando ahora. Para agregar más inquietud al perfil, Matthew vivía en Mount Vernon, a solo 20 minutos de la casa de Tina. Además, sus padres tenían una propiedad cerca del mismo lago que rodeaba la zona donde ella vivía. Con suficiente evidencia circunstancial, las autoridades solicitaron una orden de registro. El 14 de noviembre, apenas 3 días después del descubrimiento del crimen, un equipo SWAT irrumpió en la vivienda de Hoffman. Esperaban encontrarse con un escondite, evidencia, tal vez incluso los cuerpos. Lo que vieron, sin embargo, los dejó atónitos. Todas las habitaciones de la casa estaban cubiertas con hojas secas de árbol. Montones de hojas apiladas cubrían el suelo, en algunos sectores alcanzaban hasta medio metro de altura. Las bolsas llenas de hojas estaban organizadas a lo largo de las paredes, desde el suelo hasta el techo. La imagen era absurda, surrealista, como si hubieran entrado a una escena de película de terror o a la mente de un perturbado. Los oficiales apenas podían caminar sin hacer crujir el suelo con cada paso. Lo que al principio parecía una simple excentricidad, rápidamente se transformó en un ambiente de tensión. Algo estaba mal, muy mal, y todos lo sentían. La acumulación compulsiva de hojas no era lo único que preocupaba. El aire en el interior era denso, húmedo, como si no hubiera ventilación desde hacía días. Las ventanas estaban selladas, y las puertas interiores cerradas o bloqueadas por montones de bolsas. No había muebles en las habitaciones principales. Ninguna señal de vida normal. Todo indicaba que esa casa no era un hogar, sino una guarida cuidadosamente preparada por alguien con un estado mental alterado. Aún así, no había señales visibles de las víctimas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los agentes, con precaución extrema, continuaron revisando habitación por habitación, desplazando hojas, retirando bolsas, buscando algún indicio. Cada rincón parecía más inquietante que el anterior. La casa de Matthew Hoffman era un reflejo del caos mental que lo gobernaba, un testimonio físico de una mente rota. Lo que estaban por descubrir en ese lugar superaría todo lo que ya habían presenciado. El infierno no estaba en la escena del crimen. El infierno estaba escondido entre las hojas. En el baño de la casa se encontraba el propio Matthew. Los agentes lo detuvieron de inmediato. Cuando le preguntaron qué estaba ocurriendo, él respondió con fingida confusión. Uno de los oficiales, visiblemente molesto, replicó con una frase cargada de ironía, como si no lo supieras. A partir de ese momento, Matthew guardó silencio absoluto. Los detectives estaban desconcertados. Lo que habían presenciado en ese lugar superaba por mucho cualquier caso en el que hubieran trabajado antes. La acumulación de hojas secas en cada habitación parecía, a simple vista, una estrategia para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Sin embargo, había un obstáculo inesperado. Las hojas no estaban secas, sino húmedas y compactadas,
lo cual complicaba el registro. Además, debían proceder con extremo cuidado, ya que existía la posibilidad de que Matthew hubiese instalado trampas o artefactos explosivos entre las montañas vegetales. Decidieron utilizar varillas delgadas para explorar lentamente cada montón. Una a una, comenzaron a revisar las habitaciones, abriendo paso entre capas de hojas podridas. Pero, para su frustración, no hallaron nada. Ni cuerpos, ni armas, ni señales de lucha. Nada más que un paisaje absurdo y grotesco. Después de registrar ambos niveles superiores de la vivienda, los agentes descendieron al sótano. Allí, una vez más, los esperaba una montaña de hojas, esta vez sobre el suelo de concreto. Apuntaron sus linternas y comenzaron a inspeccionar el lugar centímetro a centímetro. Fue entonces cuando vieron algo insólito. Sobre las hojas había extendidas varias mantas, formando lo que parecía una improvisada cama. Encima de ella, para sorpresa de todos, yacía Sarah. Estaba viva. Asustada, sucia, pero viva. Sin signos visibles de heridas. El alivio fue inmediato. Los oficiales la sacaron del lugar lo más rápido posible y la trasladaron a un hospital para una evaluación médica. Mientras tanto, Matthew fue llevado a interrogatorio. A pesar de haber sido descubierto con una menor desaparecida en su casa, se negó rotundamente a hablar. No quiso explicar qué había sucedido ni dónde estaban Tina, Stephanie y Cody. Durante el interrogatorio, dijo apenas unas pocas palabras al principio y luego se quedó mirando fijamente al detective sin emitir sonido alguno. En un momento extraño y desconcertante, se llevó la mano al pecho. El detective le preguntó si intentaba decir que tenía el corazón roto. Matthew asintió, sin cambiar la expresión de su rostro, y volvió a sumirse en un silencio impenetrable. Los peritos, por su parte, no cesaban en su tarea. Revisaron la casa de Hoffman milímetro a milímetro con la esperanza de encontrar pistas adicionales. Pero allí no había ningún rastro de Tina, Cody ni Stephanie. Tampoco había señales de lucha, ni restos biológicos, ni nada que indicara hacia dónde podrían haber sido llevados. La única esperanza real que quedaba era lo que Sarah pudiera contar. Los detectives se dirigieron al hospital, y cuando la niña estuvo estable, hablaron con ella para intentar reconstruir los hechos ocurridos el 10 de noviembre. Sarah relató que ese día, como de costumbre, regresó de la escuela junto a su hermano Cody en el autobús. Al entrar a su casa, lo primero que notaron fue un gran charco de sangre justo en la entrada. Instintivamente, ella llamó a su madre. Pero quien salió de una habitación contigua fue un hombre completamente desconocido para ellos. El sujeto se abalanzó hacia los niños con agresividad. Sarah reaccionó por instinto, esquivó al atacante y corrió hacia su dormitorio, donde logró cerrar la puerta tras de sí con fuerza. Mientras tanto, Cody corrió hacia la entrada, pero Sarah no pudo ver si logró salir o si fue alcanzado por el agresor. Atrapada en su habitación, permaneció en silencio, temblando, mientras escuchaba los pasos del extraño retumbando por la casa. Minutos más tarde, la puerta de su habitación fue abierta. El mismo hombre entró, pero en vez de hacerle daño, la inmovilizó, la cubrió con una manta y la sacó del lugar. Ella no entendía nada. Estaba en shock. No sabía dónde estaban su madre, su hermano, ni qué había sido de Stephanie. El testimonio de Sarah estremeció a todos los presentes. Sus palabras eran un rompecabezas incompleto, pero aterrador. Quedaba claro que había presenciado algo atroz, y que Matthew Hoffman había planeado cada paso con meticulosidad enfermiza. La niña era ahora la única testigo directa de una pesadilla que aún no había terminado. Porque si bien ella había sido hallada con vida, las otras 3 personas seguían desaparecidas, y con cada hora que pasaba, la posibilidad de encontrarlas vivas se hacía más pequeña. El caso se volvía aún más urgente, más oscuro, más desesperado. Cuando intentó escapar de la casa, Sarah buscó desesperadamente su celular. Con las manos temblorosas, trató de marcar al 911, pero no tuvo tiempo. El hombre derribó la puerta de una patada y se abalanzó sobre ella con un cuchillo. La niña luchó con todas sus fuerzas por defenderse, pero logró cortarle un dedo. En ese instante, Sarah pensó que iba a matarla. Sin embargo, el sujeto hizo algo inesperado, cortó el cable de un ventilador y lo usó para atarle las manos. Luego le tapó la boca con un trapo, le vendó los ojos y la llevó al sótano. Después de un tiempo, regresó y la subió a la cocina. Como no podía ver nada, Sarah agudizó su oído. El agresor pasaba horas revisando objetos, abriendo cajones, encendiendo la llave del agua y tirando de la cadena del inodoro varias veces. Cuando cayó la noche,
Encendió todas las luces de la casa y continuó moviéndose sin cesar de un lugar a otro. En cierto momento, se acercó a ella, le ordenó que no intentara resistirse y la cargó en brazos. La llevó al garaje, donde la acomodó dentro del vehículo de su madre y la cubrió con una manta. El hombre desapareció por un rato y volvió entrada la noche. Se puso al volante y comenzaron a conducir. Sara, aún con los ojos vendados, trataba de memorizar cada movimiento. De pronto, el vehículo se detuvo. El hombre le advirtió que no tratara de huir y se bajó. La niña, aprovechando que estaba sola, logró aflojar parcialmente la venda que cubría su rostro. A pesar de sus manos atadas, pudo ver lo suficiente para reconocer el lugar. Era un complejo deportivo con campos de béisbol, donde su hermano menor solía entrenar. Estaba a poco más de 1 kilómetro de su casa. En ese instante, el agresor regresó de golpe, abrió la puerta del auto y comenzó a gritarle furioso. Volvió a colocarle la venda con más fuerza y la amenazó de muerte si volvía a intentar quitársela. Luego desapareció otra vez. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que volviera, esta vez conduciendo un coche diferente. Sin decir palabra, tomó a Sara, la pasó al nuevo vehículo y emprendió otra ruta. Finalmente se detuvo frente a una casa. Le ordenó que no gritara y la arrastró al interior. Allí, por primera vez desde su secuestro, le quitó la venda de los ojos. Sara se encontraba en un baño. Pudo ver a su captor con claridad, pero lo que más la impactó fueron las paredes que la rodeaban. Estaban cubiertas de dibujos extraños, figuras de animales y criaturas que no podía identificar. Era un ambiente frío, surrealista y aterrador. El hombre la dejó atada dentro del baño y se fue, sin decir nada más. Sara no sabía qué esperar. No sabía si iba a matarla, si volvería a hacerle daño, o si ya lo había hecho con su madre, su hermano y la vecina Stephanie. Hasta entonces, solo había visto sangre en su hogar. Pasaron muchas horas hasta que el hombre regresó. Sin mediar palabra, la sacó del baño. En ese momento, Sara pudo ver el resto de la casa. Quedó impactada. Todas las habitaciones estaban cubiertas de bolsas repletas de hojas secas, apiladas por todas partes. El suelo crujía con cada paso, y las montañas de hojas llegaban hasta la mitad de las paredes. No había muebles, ni televisores, ni electrodomésticos. Solo hojas, silencio y una tensión insoportable. La niña apenas podía entender lo que veía. La casa no parecía habitada, sino tomada por algo inhumano, un caos organizado por una mente retorcida. El comportamiento del secuestrador era errático. Algunas veces pasaba horas caminando de un lado a otro, revisando las mismas cosas una y otra vez. Otras veces, simplemente se sentaba y observaba a Sara sin decir nada. Parecía vivir en un mundo propio, desconectado de toda lógica. Para Sara, cada minuto era una pesadilla. No sabía cuánto tiempo más iba a estar allí ni qué pensaba hacer él con ella. Pero había algo que se intuía con claridad: ese hombre había hecho algo horrible. Lo sentía en los silencios, en las miradas, en la forma en que evitaba mencionar a su madre o a Cody. La fortaleza de Sara fue lo que la mantuvo viva. A pesar del miedo y el dolor, su mente seguía buscando salidas, observando cada detalle, recordando rutas, sonidos y palabras. Lo que no sabía aún era que sus recuerdos se convertirían en piezas fundamentales para resolver el caso. Que su testimonio sería la clave para desentrañar una de las historias más oscuras y perversas jamás registradas en Mount Vernon. Y que, aunque había sobrevivido al infierno, lo más difícil estaba por comenzar: reconstruir lo que había visto y aceptar lo que jamás debería haber vivido. Sara estaba completamente sola. La única forma que vio para sobrevivir fue intentar ganarse la confianza de su captor. Decidió hablar con él, hacerle preguntas, mostrarse tranquila, casi amigable. Le preguntó por qué tenía tantas hojas en la casa. Matthew, con la misma calma inquietante que lo caracterizaba, respondió: las uso para mantener el calor. A la niña le pareció una excusa absurda, pero siguió el juego. Hizo algunas preguntas más y, armándose de valor, le preguntó directamente si había matado a su madre y a su hermano. Matthew la miró y le dijo que no. Sara no le creyó, pero en el fondo, necesitaba aferrarse a esa posibilidad. Sintiendo los estragos del hambre tras casi un día sin probar bocado, Sara le dijo que tenía hambre. El hombre le ofreció cocinarle unas ardillas que tenía en el refrigerador. Sara, horrorizada, se negó de inmediato. Entonces se le preparó un tazón de cereal, pero la leche estaba agria. A pesar de eso, ella comió, no tenía otra opción. Luego, el hombre la llevó de nuevo al sótano, la ató cuidadosamente, como ya lo había hecho antes,
y la dejó ahí. Esa fue la rutina por los siguientes días. Sara vivió en completa oscuridad, inmovilizada, y sin saber cuánto tiempo pasaba. Matthew le dijo que, durante sus ausencias, un supuesto compañero vigilaría que no intentara escapar. Ella sabía que eso no era cierto, pero el miedo a que hubiera alguien más peligroso la mantenía inmóvil. No recibía comida ni agua de forma regular, y el hambre empezaba a afectarla seriamente. Aún así, se negaba a aceptar el alimento que le ofrecía, que consistía en carne de ardilla o restos dudosos. Uno de los días más oscuros fue cuando Matthew descendió al sótano y abusó de ella. Sara quedó en estado de shock. El cuerpo le dolía, el alma también. Sintió que la esperanza se desvanecía y que quizás nunca saldría viva de ese lugar. No sabía si era de día o de noche. Los minutos se arrastraban como horas. Cada sonido en la casa podía ser una amenaza o una falsa alarma. Pero un día, algo distinto sucedió. Desde el sótano escuchó gritos, ruidos de pasos apresurados, órdenes que se gritaban entre sí. Al principio pensó que eran otros hombres que venían a hacerle daño. Sintió pánico, más incluso que cuando estaba sola con su captor. Pero de repente, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de agentes del equipo SWAT irrumpió en el sótano. Sara los miró sin entender, pero luego se dio cuenta, estaba siendo rescatada. Lo primero que dijo dejó a todos los oficiales completamente perplejos. Con la voz temblorosa, les pidió que la llevaran a la escuela de inmediato. Años después, Sara explicaría que su mente ya no funcionaba de forma lógica. Estaba tan desorientada que lo único que pensaba era que su ausencia prolongada le iba a causar problemas académicos. Era su manera de aferrarse a una idea de normalidad, de recuperar una parte de su vida que había quedado congelada. Aquella niña, que acababa de sobrevivir a una de las experiencias más traumáticas que se puedan imaginar, pensaba en sus clases. Tras su rescate y la captura de Matthew Hoffman, los detectives se enfrentaban ahora a una última y crucial pregunta. ¿Dónde estaban Tina, Stephanie y Cody? El silencio de Hoffman se mantenía. No había confesión, no había pistas. Solo una pared de indiferencia y mutismo. El interrogatorio se extendió durante 9 horas. Durante todo ese tiempo, Matthew apenas emitió palabras. Los investigadores intentaban diferentes estrategias: presión psicológica, confrontación, incluso silencio. Nada parecía quebrarlo. Hasta que un fiscal local tomó una decisión clave que lo cambiaría todo. Le ofreció a Matthew un acuerdo: si revelaba el paradero de los cuerpos, la fiscalía renunciaría a solicitar la pena de muerte. Era una propuesta arriesgada, pero sabían que el tiempo jugaba en contra y que las familias necesitaban respuestas. Los investigadores, aunque agotados, se mantuvieron firmes. No podían permitir que el responsable de esa masacre saliera impune, pero tampoco podían cerrar el caso sin saber qué había pasado con los demás desaparecidos. El silencio de Matthew Hoffman se convirtió en una prueba más de su frialdad. Pero aún quedaba una esperanza, una última verdad que estaba por salir a la luz. Matthew aceptó hablar, pero con una condición perturbadora: pidió que los oficiales simularan un intento de fuga durante el cual lo mataran a tiros. Quería morir, pero no por su propia mano. Quería que lo ejecutaran en una escena planeada. Por supuesto, las autoridades rechazaron de inmediato semejante propuesta. No podían acceder a una petición así de absurda y retorcida. La única opción era seguir con la búsqueda, como lo venían haciendo desde el primer día. El caso había captado la atención de todo el pueblo, y tras el rescate de Sara, la esperanza de encontrar a los otros 3 aumentó, al igual que la participación ciudadana. El número de voluntarios que se sumaron a la búsqueda superó rápidamente las 400 personas. Vecinos, amigos y desconocidos salieron a recorrer campos, bosques y orillas del lago. A pesar de todos los esfuerzos, durante 2 días no hubo ningún rastro de Tina, Cody ni Stephanie. El silencio seguía siendo la única respuesta. Entonces, de pronto, el abogado defensor de Matthew se comunicó con los investigadores. Su cliente quería confesarlo todo. Matthew escribió una carta donde explicaba, con frialdad, lo que había ocurrido. Según él, en un inicio solo planeaba cometer un robo, pero las cosas se salieron de control. La noche del 9 de noviembre, Matthew dejó su coche estacionado a varios kilómetros de la casa y se adentró en el bosque frente a la vivienda de Tina. Allí colocó un saco de dormir, comió algo y esperó. Desde la oscuridad observaba en silencio. Alrededor de las 3 de la mañana, vio salir un coche de la propiedad. Era Greg, quien se dirigía a su trabajo. Matthew esperó pacientemente hasta la mañana. Cuando Sara y Cody se fueron a la escuela y Tina salió a hacer compras,
El hombre supo que era el momento ideal. Se acercó por la puerta del garaje, que tenía dañada, y entró. Una vez dentro, empezó a revisar el lugar. Pero antes de que pudiera terminar, Tina regresó. Entró con las bolsas del supermercado en las manos, sin imaginar lo que la esperaba. Matthew se abalanzó sobre ella con un cuchillo. La atacó sin piedad, apuñalándola en varias ocasiones. En ese momento, Stephanie, la vecina, entró por la puerta principal, como solía hacerlo para visitar a su amiga. Lo primero que vio fue a Tina ensangrentada. Antes de que pudiera reaccionar, Matthew corrió hacia ella, la sujetó con violencia y la arrastró hasta la habitación de Sarah, donde acabó con su vida. Después volvió con Tina, quien aún respiraba. Le asestó varias puñaladas más, hasta asegurarse de que estaba muerta. Luego llevó ambos cuerpos al baño, donde desmembró los restos con una precisión aterradora. Guardó las partes en bolsas de basura y comenzó a rociar aceite de motor sobre la sangre que había quedado esparcida por la casa. Su plan era prender fuego a todo, hacer que las llamas borraran cada huella, cada crimen, cada prueba. Pero el destino intervino antes. Cuando aún estaba limpiando y preparando el incendio, Sarah y Cody regresaron de la escuela. Al oír la puerta, Matthew reaccionó como un depredador. Corrió hacia los niños. Sarah logró escabullirse hacia su habitación, mientras que Cody corrió en dirección a la puerta de salida. Pero Matthew fue más rápido. Lo alcanzó antes de que pudiera escapar y lo apuñaló sin piedad. El relato escrito por Matthew era frío, meticuloso, casi clínico. Describía cada paso como si se tratara de una operación calculada. No mostraba remordimiento ni empatía, solo detalles crudos de su violencia. Para los detectives, leer aquellas líneas fue como revivir lo peor del caso. Finalmente sabían lo que había ocurrido con Tina y Stephanie, pero aún faltaba una pieza esencial, el paradero de los cuerpos. También faltaban respuestas sobre Cody. Y lo más inquietante era que, pese a confesar los hechos, Matthew aún no revelaba dónde los había ocultado. La verdad, aunque había empezado a emerger, aún estaba enterrada en algún lugar, y el reloj seguía corriendo. Matthew terminó con la vida de Cody con una brutalidad indescriptible. Primero lo apuñaló en el pecho y luego, para asegurarse de que estaba muerto, le propinó varios golpes más en la cabeza. Después, se dirigió hacia la habitación de Sarah, con la intención de hacerle lo mismo. Sin embargo, según su propia versión de los hechos, algo lo detuvo en el último momento. No supo explicarlo con claridad, simplemente dijo que decidió dejarla con vida. En las horas que siguieron, continuó su labor macabra, descuartizar los cuerpos, empacar los restos en bolsas negras y cubrir cada rastro de sangre con aceite de motor. Una vez que terminó con esa tarea, llevó a Sarah, aún atada y vendada, hasta el vehículo de su madre. La colocó en el asiento trasero, y junto a ella puso las bolsas con los restos humanos. Luego cambió de vehículo, dejó la camioneta de Tina y subió a su propio coche, llevándose a Sarah a su casa. Durante el trayecto, no dijo casi una palabra. Estaba concentrado, casi ausente, como si no sintiera nada. Una vez en su domicilio, comenzó a reflexionar sobre sus siguientes pasos. Necesitaba eliminar más pruebas, y para eso requería nuevos suministros. Fue entonces cuando decidió ir al Walmart. Compró más aceite para motor y productos de limpieza. También aprovechó la ocasión para llevarse un equipo de escalada que tenía guardado desde la época en que trabajaba como podador de árboles. Luego condujo hacia el lugar donde había dejado la camioneta de Tina. Subió a ella nuevamente y se internó en un parque remoto que conocía bien. En ese sitio, alejado de todo, enterró las bolsas con los restos de las víctimas. Creía que ahí no serían encontrados. Terminada la tarea, regresó a la casa de Tina con la intención de recoger el resto de sus cosas y desaparecer. Sin embargo, al llegar al lugar, algo falló. Quiso utilizar otro vehículo que estaba cerca, pero notó que hacía ruidos extraños. Temía que cualquier falla mecánica llamara la atención y decidió no arriesgarse. En lugar de eso, abandonó la camioneta de Tina en un estacionamiento al borde del parque, cerca de la entrada principal. Luego caminó varios kilómetros hasta llegar a su Toyota, estacionada más lejos, y regresó a su casa, exhausto. Tenía la intención de volver más tarde con gasolina para quemar la casa de Tina y destruir toda evidencia restante, pero el cansancio lo venció. No salió más ese día. Al día siguiente, se levantó temprano con la intención de ejecutar su plan. Se dirigió al estacionamiento donde había dejado la camioneta de Tina, dispuesto a recogerla, cargarla de gasolina y regresar a la escena para prenderle fuego. Pero justo cuando se subía al vehículo, una patrulla pasó por el lugar. Fue una coincidencia,
pero una de esas que cambian el curso de la historia. En ese momento, la sangre dentro de la casa aún no había sido descubierta, pero el oficial sabía que había una solicitud para verificar la desaparición de Tina. Además, recordaba que su compañero había estado en esa misma casa el día anterior y que había visto una camioneta idéntica a la que ahora tenía frente a sí. El patrullero se detuvo y comenzó a observar. Cerca del vehículo había otro automóvil, una Toyota Clara. Detrás del volante estaba un hombre solo. El oficial se acercó, le pidió su identificación y le preguntó qué hacía ahí. Matthew respondió que estaba esperando a su novia, una chica llamada Sara. Su tono era calmado, sin nerviosismo aparente. El agente no detectó nada extraño en su comportamiento, por ahora. Aquel momento marcó el inicio de la caída de Matthew Hoffman. Su intento por pasar desapercibido estaba a punto de fracasar. El nombre que había dado, Sara, lejos de ayudarlo, sería la chispa que encendería todas las alarmas. Porque Sara, la verdadera Sara, era una de las personas reportadas como desaparecidas. Y gracias a ese error, las autoridades comenzaron a mirar más de cerca. El monstruo que creía tener todo bajo control estaba a punto de enfrentar la justicia. Lo que había intentado ocultar entre hojas secas, sangre y mentiras, ahora empezaba a salir a la luz. El oficial que habló con Matthew en el estacionamiento no percibió nada sospechoso. Dejó que el hombre se marchara, sin saber que tan solo unas horas después estaría vinculado a uno de los crímenes más atroces que su comunidad haya presenciado. Matthew regresó a su casa y quemó en el patio trasero varias pertenencias que podrían haber servido como evidencia. Luego descansó unas horas. Cerca de la medianoche, volvió a prepararse para ir a la casa de Tina. Le preocupaba que la policía pudiera encontrar algunas de sus cosas, que había dejado escondidas en el bosque frente a la vivienda. Pero para ese momento, ya era demasiado tarde. La casa había sido acordonada por las autoridades. Decenas de agentes y forenses trabajaban en el lugar, buscando pistas, fotografiando la escena y recopilando cada fragmento de prueba. Matthew, escondido entre los árboles al otro lado del terreno, observaba todo en silencio. Sabía que su oportunidad de prenderle fuego a la casa se había desvanecido para siempre. También comprendió que no podría recuperar sus pertenencias sin exponerse. Así que decidió irse. Se deslizó sigilosamente entre el bosque y regresó a su hogar, donde continuó oculto, permaneciendo en la misma casa donde tenía cautiva a Sara. Desde entonces, Matthew apenas salió. Sabía que el cerco policial se estaba cerrando, que la ciudad entera lo buscaba, que Sara era la única testigo viva de sus actos. Cuando finalmente los agentes irrumpieron en su domicilio y rescataron a la niña, supieron con certeza lo que en el fondo ya temían: Tina, Cody y Stephanie estaban muertos. La confesión escrita de Matthew fue la última pieza del rompecabezas. Allí reveló finalmente dónde había ocultado los cuerpos. Utilizando su equipo de escalada, subió a un enorme árbol en una zona remota del parque y escondió los restos dentro del tronco hueco. La maniobra fue tan meticulosa como macabra. Había cortado una abertura lateral en el tronco para introducir las bolsas, asegurándose de que quedaran completamente ocultas. Cuando los oficiales llegaron al lugar indicado, no podían creerlo. Dentro del árbol encontraron los restos de las 3 víctimas, exactamente como Matthew había descrito. Con esta información, se presentaron cargos formales por triple homicidio. Esta vez, Matthew no negó su culpabilidad. El hecho de haber revelado la ubicación de los cuerpos fue determinante. Las autoridades decidieron no solicitar la pena de muerte. Entendían que, sin esa confesión, nunca habrían podido dar con ellos. Los investigadores sabían que el acto de Matthew no se debía a un arrepentimiento sincero, sino a un cálculo frío. Pero aún así, había permitido a las familias recuperar los restos de sus seres queridos y darles sepultura. Sin embargo, los detectives no pudieron evitar albergar profundas dudas respecto a su versión de los hechos. Especialmente, aquella parte en la que aseguraba que todo comenzó como un simple intento de robo. Esa explicación, aunque repetida, no se sostenía. Lo que había hecho era demasiado elaborado, demasiado monstruoso y demasiado premeditado como para reducirlo a un robo fallido. Matthew Hoffman, en cuestión de días, había cometido asesinatos brutales, secuestrado y abusado de una menor, manipulado escenas del crimen, desmembrado cuerpos, ocultado restos en un parque remoto y había mantenido una fachada fría y tranquila durante todo ese tiempo. Todo indicaba que esto no fue impulsivo. Los detectives comenzaron a explorar la posibilidad de que Hoffman ya hubiese observado a Sara antes del crimen. Su madre vivía a la vuelta de la esquina, y es probable que la hubiera visto varias veces.
Algunos sospechaban que Sara fue el objetivo desde el principio. La compra de un cuchillo de caza, días antes de los hechos, también despertó sospechas. Un objeto así no era necesario para un simple robo doméstico. Los investigadores consideraban que Matthew pudo haber planeado secuestrar a la niña desde mucho antes, aunque no está claro si su intención inicial era matar también a sus familiares. Muchas de sus acciones desafiaban la lógica, eran contradictorias y difíciles de comprender. Lo único que estaba claro era el horror que había sembrado. Y la certeza de que, tras la máscara de calma, se escondía una mente profundamente perturbada. Aunque durante la preparación para el juicio se determinó que Matthew era legalmente cuerdo, era evidente que algo en su mente no funcionaba con normalidad. Su comportamiento, el entorno que había creado en su casa y los detalles de sus crímenes apuntaban a un trastorno profundo. Una de las señales más impactantes era su extraña obsesión con los árboles. Los psicólogos que evaluaron su perfil llegaron a la conclusión de que posiblemente Hoffman experimentaba una atracción íntima hacia ellos, una parafilia extremadamente rara, pero documentada. Su conexión con la naturaleza iba mucho más allá de lo común o lo sano. Matthew trabajaba como podador de árboles, lo cual le daba la excusa perfecta para pasar horas entre las copas de los árboles. Incluso ya de adulto, trepaba por ellos como si se tratara de juegos infantiles, causando desconcierto entre los vecinos. Antes de los asesinatos, quienes lo conocían lo describían como un hombre peculiar pero aparentemente inofensivo. Muchos incluso le permitían jugar con sus hijos en el jardín de su casa. Subía con ellos a los árboles, les ofrecía comida y veían películas juntos. Nadie sospechaba el nivel de oscuridad que se escondía detrás de su sonrisa calmada. Sin embargo, todo comenzó a cambiar unos meses antes del secuestro de Sara. Matthew fue despedido de su trabajo por razones que los propios compañeros calificaron como extrañas. Al parecer, presentaba conductas erráticas y cobraba tarifas injustificadas a los clientes. Poco después, durante una discusión con su pareja, la situación se salió de control, la intentó estrangular. La mujer terminó la relación inmediatamente, dejándolo completamente solo. Sin trabajo, sin dinero, y cargando una deuda millonaria, su mundo colapsó. No solo no podía sostener su estilo de vida, sino que tampoco tenía cómo pagar los $2 millones en multas derivados de un crimen anterior. 10 años antes, Matthew había sido arrestado por irrumpir en un apartamento en Colorado. Después de robar varias pertenencias, incendió el lugar. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando no solo el edificio original, sino también estructuras aledañas. Por fortuna, nadie resultó herido, pero el daño material fue enorme. Fue condenado a prisión y a pagar una multa que jamás estuvo en condiciones de cubrir. El peso de ese pasado, sumado a su inestabilidad mental, fue probablemente lo que desencadenó su descenso final hacia el horror absoluto. Durante el juicio por el secuestro de Sara y el asesinato de Tina, Stephanie y Cody, Matthew volvió a declararse culpable. El proceso judicial, por tanto, se resolvió con relativa rapidez. En la audiencia final, su abogado leyó un mensaje escrito por él. Matthew, sentado a su lado, no quiso leerlo en voz alta, aunque nadie entendió muy bien por qué. En el escrito, repetía la versión de que todo había sido el resultado de un robo que se salió de control. Afirmaba que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Sin embargo, ni los jueces, ni los fiscales, ni el público creyeron una sola palabra. Aunque hubiera sido cierto, lo que hizo fue demasiado atroz para merecer clemencia. Por unanimidad, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y enviado a una prisión de máxima seguridad. Su destino quedó sellado. El nombre de Matthew Hoffman pasó a ser sinónimo de terror en todo Mount Vernon, y sus crímenes dejaron una herida abierta en la comunidad. En un giro emotivo, Sara también escribió una carta dirigida a su agresor. Quería leerla en voz alta durante el juicio, pero después de analizarlo con su terapeuta y con la aprobación del juez, se decidió que no lo hiciera. La intención era protegerla de revivir el trauma y evitar exponerla públicamente a un momento tan doloroso. A pesar de su madurez y fortaleza, todos entendieron que la prioridad debía ser su bienestar emocional. Aquel mensaje quedó archivado junto al expediente del caso, como un testimonio silencioso de una niña que, a pesar de todo, sobrevivió. Su voz, aunque no fue escuchada en la sala, se convirtió en símbolo de resiliencia. Sara no solo vivió para contar su historia, sino que con el paso del tiempo, inspiró a muchos a no rendirse ante la oscuridad. Porque incluso en el horror más profundo, hay quienes logran encontrar la fuerza para seguir adelante. La carta de Sara fue leída por el fiscal en voz alta ante el tribunal. Con palabras cargadas de dolor pero también de dignidad,
La joven expresó cómo Matthew le había arrebatado a su madre y a su hermano. También dedicó unas líneas a Stephanie, destacando que era una mujer maravillosa que no merecía el destino que le impuso Hoffman. En las últimas frases de su mensaje, Sarah dejó en claro algo fundamental: ya no le tenía miedo. Agradeció con sinceridad a todos los oficiales que arriesgaron sus vidas para rescatarla. Aquellas palabras fueron un cierre simbólico a su historia de horror, pero no al trauma que le dejó. Mientras cumplía su condena, Matthew comenzó a mostrar signos de deterioro psicológico. Violó múltiples veces el reglamento de la prisión y presentó numerosas quejas, asegurando que sufría ataques de pánico. Aún así, jamás expresó remordimiento por sus crímenes ni pronunció palabra alguna sobre sus víctimas. Su familia, incluyendo a su padre y a su madrastra, se distanció del caso. Pero para Sarah, la pesadilla no terminó con la sentencia. Al regresar a la escuela, en lugar de comprensión, fue recibida por la crueldad de algunos compañeros. Las burlas, los murmullos y el acoso la acompañaron durante meses. A pesar de todo, Sarah encontró la manera de seguir adelante. Junto a su padre, escribió un libro donde relataban todo lo ocurrido. Participó en múltiples entrevistas, contando su historia con el fin de ayudar a otros. En esas apariciones, repetía una idea poderosa: cualquier persona puede sobrevivir incluso la peor tragedia, si encuentra dentro de sí misma la fuerza para resistir. Su padre, por su parte, desarrolló un profundo sentido de protección. Dormía cada noche en el sofá, con un arma cargada a su lado. Decía que no permitiría que algo así le ocurriera a su familia nunca más. Sin embargo, 3 años después, cuando Sarah tenía 16 años, una noticia estremeció a todos. Su padre y su madrastra fueron arrestados por maltratarla físicamente. Según los informes, él la golpeó, y días después, la mujer la empujó por las escaleras. El caso generó indignación, pero durante el proceso legal, Sarah tomó una decisión inesperada: se negó a presentar cargos. Como resultado, ambos evitaron el castigo. Desde entonces, Sarah optó por llevar una vida más reservada. Se alejó de la exposición pública, apareciendo ocasionalmente en medios, pero siempre de forma controlada y limitada. En 2019, otra sobreviviente de un secuestro, Elizabeth Smart, organizó un encuentro especial. Reunió a 6 mujeres que, como ella y como Sarah, habían atravesado experiencias límite. Durante ese encuentro, hablaron de cómo reconstruir la vida después del trauma. No fue una charla basada en el dolor, sino en la esperanza. Compartieron herramientas, pensamientos y emociones. Para Sarah, fue una forma de encontrar sororidad en medio del silencio, de sentirse comprendida, sin necesidad de explicar cada cicatriz. Fue una prueba más de que, incluso después del horror más oscuro, es posible seguir adelante. Aunque su historia esté marcada por la tragedia, Sarah se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su camino no ha sido fácil, y probablemente nunca lo sea del todo, pero sigue adelante, paso a paso, con la fuerza que solo tienen aquellos que han mirado al abismo y han decidido no rendirse. Una niña de un pequeño pueblo salió emocionada a pedir dulces en la noche de Halloween y desapareció sin dejar rastro. El caso sacudió a la comunidad de inmediato y, en cuestión de horas, ya estaba en boca de todo el país. En los días siguientes, más de 5.000 personas se sumaron a la búsqueda. Pero a pesar de los esfuerzos masivos, la policía no lograba desentrañar el misterio. Así se mantuvo la tensión, hasta que un giro absolutamente inesperado arrojó luz sobre lo sucedido. La verdad, tan escalofriante como trágica, por fin salió a la luz. Amigos, después de ver este caso, los invito a visitar mi canal de Telegram, donde comparto todos los días las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Elisa Ann French nació el 2 de junio de 1964, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Desde pequeña, su vida no fue fácil. Sus padres se separaron cuando ella era aún una niña, y junto a su madre se mudó a un pueblo tranquilo llamado Fond du Lac. Tiempo después, su madre volvió a casarse, y Elisa tuvo un hermanito. En 1973, cuando Elisa tenía 9 años, era una estudiante más en la escuela primaria del vecindario. Participaba activamente en los Girl Scouts y adoraba pasar las tardes jugando en la calle con otros niños del barrio. Ese octubre, se preparaba con gran entusiasmo para Halloween. Su meta era simple, pero muy clara: recolectar la mayor cantidad de dulces posible. Originalmente, pensaba disfrazarse de mariposa, pero el clima se tornó frío y su madre tuvo que improvisar. Le armó un nuevo disfraz con ropa que tenía en casa,
incluyendo un gran sombrero negro. Así la dejó salir. Elisa planeaba ir de casa en casa con una amiga, pero ese día la castigaron y se quedó sola. Al final, decidió salir por su cuenta. Su madre le advirtió que no se alejara mucho. El vecindario era considerado seguro. Todos se conocían en un radio de varias cuadras, y muchos niños salían con sus padres, lo que le daba cierta tranquilidad a la señora French. Además, esa noche había una fiesta de Halloween organizada por otros padres del área, un espacio seguro para celebrar. Ese año, sin embargo, las noticias hablaban de algo inquietante: dulces contaminados con cuchillas o veneno. Esta alarma provocó que muchos vecindarios, incluyendo el de Elisa, tomaran medidas para garantizar un ambiente controlado para los niños. Elisa salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Se suponía que regresaría a las 7. Pero esa hora llegó, y Elisa no volvió. Su madre intentó mantenerse tranquila al principio, pensando que su hija solo quería recolectar más dulces. Pero cerca de las 8, el miedo se apoderó de ella y salió a buscarla. Recorrió las calles cercanas, preguntó a cada vecino que vio. Nadie había visto a Elisa. La noticia de su desaparición se propagó como pólvora. Vecinos y conocidos comenzaron a buscarla por todo el barrio. No encontraban ni una sola pista. Al poco tiempo, la policía se unió a la búsqueda. En cuestión de horas, decenas de personas participaban activamente en la operación, y cada vez se sumaban más. Los agentes interrogaron a los vecinos y descubrieron que Elisa había visitado apenas 2 casas, la de un compañero de clase y la de su maestra. Luego, su rastro se desvaneció por completo. Ambas casas estaban a apenas unos minutos a pie de su hogar. La desaparición, entonces, se volvió aún más preocupante. Todo había ocurrido prácticamente al salir de casa. La búsqueda continuó durante toda la noche, sin descanso. Pero al amanecer, aún no había señales de Elisa. Más y más habitantes del pueblo se unieron a las tareas de rastreo. La policía amplió el perímetro. Muy pronto, los noticieros nacionales retomaron el caso, que se convirtió en una preocupación colectiva. Halloween, para muchas familias, era una fecha alegre. Sus hijos, como Elisa, salían disfrazados a buscar dulces. Pero ahora, la noche más dulce del año se transformaba en pesadilla. El país entero se sintió conmovido. Miles de personas querían ayudar. El segundo día de búsqueda tampoco dio resultados. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. La policía imprimió miles de volantes con la foto de Elisa, y voluntarios los pegaron por todo el pueblo y más allá. Las estaciones de gasolina ofrecían combustible gratis a quienes participaban en la búsqueda. Al final, más de 5.000 personas estaban involucradas. Revisaron cada calle, cada bosque, cada campo, cada río, cualquier rincón donde Elisa pudiera haber estado. Incluso se sumaron personas a caballo y en cuatrimotos, cubriendo zonas difíciles de acceder. Pero la niña seguía sin aparecer. Los rincones más remotos alrededor del pueblo fueron peinados sin descanso, pero nadie lograba dar con el paradero de la niña. Así pasaron los días. La angustia crecía, hasta que, el 3 de noviembre, 3 días después de la desaparición de Elisa, un llamado sacudió a la policía. Un granjero conducía por una carretera secundaria cerca del pequeño poblado de Teiqueda, a solo 5 kilómetros de la casa de la niña. Fue entonces cuando notó algo extraño al borde del camino: 2 bolsas de basura negras, tiradas como si alguien se hubiera querido deshacer de ellas a toda prisa. El hombre, al tanto del caso como todos los vecinos de la región, decidió detenerse y revisar el contenido, por si acaso. Lo que encontró lo dejó paralizado del horror. Dentro de una de las bolsas estaba el cuerpo sin vida de una niña. En la otra, su ropa. Sin perder un segundo, el hombre se dirigió al teléfono más cercano y dio aviso inmediato a la policía. La noticia se propagó con tal rapidez que, cuando los agentes llegaron al lugar, ya había decenas de vecinos reunidos en la escena. El ambiente era de total conmoción. Todos comprendían que estaban frente a los restos de Elisa French y que alguien la había asesinado. Los oficiales, con apenas un vistazo, confirmaron sus temores. Era ella. El cuerpo fue entregado de inmediato a los médicos forenses para su análisis. El hallazgo fue escalofriante. Elisa había sido víctima de abuso, y aunque en un principio se pensó que la causa de muerte fue asfixia, pronto se descubrió algo aún más perturbador. La pequeña había muerto de un paro por shock, probablemente causado por el terror y la brutalidad del ataque. En 1973 no existía aún la tecnología de análisis de ADN. Aún así,
Los investigadores esperaban hallar pistas clave en las pertenencias de la niña o en su ropa. Los peritos forenses trabajaron minuciosamente, recolectaron fibras, fragmentos de tela ajenos a la ropa de Elisa y algunos cabellos. Sin embargo, no encontraron ninguna huella dactilar, ni en la ropa, ni en las bolsas. Nada. La noticia del asesinato desgarró el corazón no solo del pueblo, sino de todo el país. La indignación fue total. Familias de todos los rincones exigían justicia. Querían que atraparan al culpable cuanto antes, por la seguridad de sus propios hijos. El funeral de Elisa se realizó pocos días después del hallazgo. Fue un evento masivo. Tanta gente acudió a despedirse de la niña, que los organizadores se vieron obligados a formar varias filas para permitir que todos pudieran acercarse a su ataúd. Mientras tanto, la policía no perdía tiempo. Tenían muy pocas pruebas físicas, así que comenzaron a reconstruir el recorrido de Elisa aquella fatídica noche. Gracias a los testimonios de dos familias, se confirmó que la niña había pasado por sus casas a pedir dulces. Y después, desapareció. No había más rastros. Eso indicaba que el ataque ocurrió casi inmediatamente después de salir de la segunda casa. Los investigadores contemplaban dos escenarios. 1. Que alguien desconocido la hubiera interceptado en la calle. 2. Que Elisa hubiera entrado a una tercera casa y ahí alguien le hizo daño. La primera opción parecía poco probable. Elisa difícilmente se habría ido con un extraño. Además, nadie escuchó gritos. Ningún vecino notó nada fuera de lo común. Así, la hipótesis más fuerte fue la segunda, que la niña había entrado en confianza a una casa y allí fue atacada. La policía interrogó a todos los vecinos de esa calle. Eran decenas de hogares. Todos aseguraron lo mismo, que Elisa no pasó por ahí esa noche. Entonces, los agentes dieron un paso más. Empezaron a estudiar a cada familia en profundidad. Intentaban identificar a alguien que, por alguna razón, pudiera despertar sospechas. Sabían que Elisa solo visitaba casas de personas que conocía bien. Aunque saludaba a casi todos, solo algunos adultos le inspiraban verdadera confianza. Preguntaron a su madre, ¿a quién más podría haber visitado Elisa esa noche? La mujer recordó varios nombres, pero uno en particular captó de inmediato la atención de los investigadores. Se trataba de Gerald Turner, un hombre de 24 años, que vivía en esa misma calle junto a su pareja y su hija pequeña. Había varios motivos para enfocarse en él. Primero, Elisa lo conocía muy bien. Antes, ambas familias vivían puerta con puerta, en un dúplex. Las dos casas compartían pared. Elisa solía visitar a la hija de Turner para jugar. Entraba y salía de la casa con naturalidad. Y no era raro verla hablando con el propio Gerald. A veces iba a mostrarle sus nuevos juguetes o ropa, y él siempre se mostraba amable. Segundo, durante los interrogatorios, su comportamiento llamó la atención de los agentes. No mostró señales evidentes de culpabilidad, pero sus respuestas eran extrañas. Había algo en su forma de hablar, de moverse, algo que no cuadraba. Y entonces apareció el tercer motivo. Los detectives entendieron que Elisa fue atacada apenas minutos después de haber salido de la última casa que visitó. Eso reducía drásticamente la ventana de tiempo, y hacía mucho más probable que el asesino viviera muy cerca, quizás en la misma calle. Y Turner cumplía con todos esos criterios. La policía necesitaba precisión. Entender el momento exacto en que ocurrió el crimen era fundamental. Pronto descubrieron un detalle inquietante. Durante el lapso en que Elisa desapareció, Gerald Turner se encontraba solo en casa. Su pareja y su hija pequeña habían salido a una fiesta de Halloween. Eso significaba que Turner, en teoría, tenía el tiempo y la privacidad necesarios para cometer el crimen antes de que ellas regresaran. Con toda esta información sobre la mesa, Turner se convirtió en el principal sospechoso. Pero demostrar su culpabilidad era otra historia. La policía fue varias veces a interrogarlo. Turner, tranquilo, insistía en su inocencia. Entonces, los detectives le ofrecieron someterse a una prueba con polígrafo. Él aceptó. Durante el interrogatorio, el operador del detector detectó respuestas ambiguas ante preguntas clave. Los investigadores intentaron presionarlo con esto. Buscaron provocar una confesión. Pero Turner no cedía. Más adelante le propusieron una segunda prueba. Esta vez, simplemente se negó. La policía entonces recurrió a las escasas pruebas físicas que tenían. Los peritos habían encontrado fibras textiles y un cabello humano en la ropa de Elisa. El cabello, según los expertos, probablemente no provenía de la cabeza,
sino del cuerpo del agresor. Con eso como base, obtuvieron una orden para registrar la casa de Turner y tomar muestras de su cabello. Durante el allanamiento, algo llamó la atención de inmediato: la colcha que cubría la cama. Las fibras recogidas del cuerpo de Elisa coincidían en color y textura con ese tejido. Tras un análisis más detallado, los expertos afirmaron que, efectivamente, podrían haber sido transferidas por contacto directo con esa colcha. Pero afirmar eso con certeza absoluta era imposible. El cabello también coincidía en color. Sin embargo, sin pruebas de ADN, no podían declarar una coincidencia concluyente. No había manera científica de vincular a Turner con el crimen, aún. A pesar de todo, las sospechas sobre Turner no hacían más que aumentar. La policía no lo perdía de vista. Lo llevaban constantemente a interrogatorios. Le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Pero él no cambiaba su versión, no era culpable. Pasaban los meses. Para la familia de Elisa, aquello era una tortura. No solo habían perdido a su hija de la forma más cruel imaginable, sino que vivían atrapados en la incertidumbre, sin saber quién le había arrebatado la vida. Para colmo, la madre de Elisa estaba embarazada al momento del crimen. Tenía que prepararse para recibir un nuevo hijo, mientras su alma seguía destrozada. Como Turner no dejaba de negar su implicación, los detectives decidieron hablar con su pareja. Le pidieron que les contara, con detalle, cómo fue aquella noche. La mujer explicó que ella y su hija se habían ido a una fiesta de Halloween y que regresaron alrededor de las 7:15 de la tarde. Al entrar en casa, vio a Gerald acostado en el sillón, usando una bata. Él le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Mientras ella estaba en la sala, él se levantaba constantemente, iba a la habitación y volvía poco después. Le pidió que no lo molestara. Dijo que necesitaba recuperarse. A la mujer le pareció un poco extraño, pero no insistió. Más tarde, salió con su hija a visitar a su madre. Ese relato alimentó aún más las sospechas de la policía. Pero aún así, no tenían cómo probar su culpabilidad. Todo cambió el 7 de agosto del año siguiente. 9 meses después del asesinato. Turner fue llamado nuevamente a declarar. Durante ese interrogatorio, algo se rompió dentro de él. Gerald Turner confesó. Contó que Elisa había tocado a su puerta aquella noche, pidiendo dulces. Su pareja aún no había regresado con su hija. Él la invitó a pasar. Desde el primer momento, dijo, tuvo la intención de abusar de ella. La llevó a la habitación y cometió el crimen. Después, notó que Elisa no reaccionaba. Entró en pánico. Aseguró que no había planeado matarla. Intentó reanimarla. Pero en ese instante, escuchó el auto de su pareja llegando a casa. Sin pensar, llevó el cuerpo de la niña al baño contiguo al dormitorio. Luego salió a la sala y se echó en el sillón, intentando aparentar normalidad. Cuando su pareja entró, le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Entró al dormitorio, pero no podía quedarse ahí. El miedo lo carcomía. Pensaba que ella en cualquier momento podía entrar al baño y descubrir el cuerpo. Por eso, volvía cada tanto a la sala. Fingía estar descansando. Intentaba mantener la calma, pero sabía que el peligro estaba al otro lado de la puerta. Después de que su pareja salió de la casa con su hija, Gerald Turner se quedó solo con el cuerpo de Elisa. Entonces empezó a pensar fríamente cómo deshacerse de él. Para no dejar huellas, se colocó calcetines en las manos. Luego tomó 2 bolsas de basura. En una metió el cuerpo de la niña, en la otra, su ropa. Cargó las bolsas al auto y condujo hasta el pueblo vecino. Allí, sin pensarlo más, las arrojó junto a la carretera. Regresó a su casa como si nada, justo antes de que comenzaran las primeras búsquedas desesperadas por parte de los familiares y vecinos de Elisa. Su confesión causó una conmoción total. Los familiares, la comunidad entera, incluso los propios detectives quedaron impactados. 9 meses habían pasado sin que pudieran inculparlo. Las pruebas eran débiles, insuficientes. Y ahora, de pronto, él lo admitía todo. No solo eso, dio detalles tan precisos, tan específicos, que ningún inocente podría haber conocido. Con eso, fue arrestado formalmente, y la fiscalía comenzó a preparar el juicio. Este no tardó en llegar. Pero justo antes del inicio, una nueva complicación surgió. Turner se retractó. Afirmó que la confesión había sido escrita por los policías. Que él solo firmó porque estaba agotado del acoso, del hostigamiento. Que en realidad, seguía siendo inocente. Pero nadie le creyó.
ni siquiera su expareja, quien testificó en su contra en el juicio. La fiscalía, por su parte, presentó las fibras encontradas en la ropa de Elisa, que coincidían con la manta de su cama. Pero el argumento más contundente fue la confesión original. Contenía demasiadas cosas que solo el verdadero asesino podía saber. El jurado lo declaró culpable. Fue condenado a 38 años de prisión. Pero la historia de Gerald Turner no terminó ahí. A pesar de la brutalidad del crimen, salió de prisión antes de tiempo. Fue liberado en 1992, tras solo 17 años, gracias a su buena conducta. Sin embargo, no fue devuelto a la sociedad común. Lo trasladaron a una residencia especial, un tipo de vivienda controlada, que aunque parecía una casa normal, estaba diseñada para albergar a exconvictos peligrosos bajo vigilancia constante. Aún así, su liberación generó una ola de furia entre los ciudadanos del estado de Wisconsin, especialmente en Milwaukee, donde lo habían instalado. La gente estaba indignada. ¿Cómo podían permitir que alguien así viviera tan cerca? La presión creció. Las autoridades locales no podían desalojarlo por la fuerza, así que comenzaron a exigir a la Junta de Libertad Condicional que revisara su decisión. Finalmente, un año después, el sistema penitenciario dio marcha atrás. Una revisión reveló que la comisión había cometido un error. Turner no debió haber sido liberado tan pronto. Nunca cumplió con los requisitos. Fue devuelto a prisión. Ese mismo año, el Estado comenzó a redactar una nueva ley para lidiar con criminales como él. El objetivo: impedir que agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia volvieran a integrarse a la sociedad. En lugar de liberarlos, serían enviados a centros médicos cerrados, donde permanecerían bajo custodia hasta que los especialistas certificaran que ya no representaban una amenaza. Parecía que por fin se había encontrado una solución. Una forma de mantener a Turner alejado para siempre. Pero no. En 1998, Gerald Turner presentó una nueva solicitud de libertad anticipada, y la comisión volvió a fallar. A pesar del historial, de su propia ley, y de los testimonios de su exesposa y otras mujeres que lo conocieron, quienes describieron un patrón de comportamiento oscuro, manipulador, incluso violento cuando se le negaba intimidad, la comisión se negó a clasificarlo como un delincuente sexual peligroso. Lo liberaron de nuevo. Volvió a vivir en una casa supervisada. Y ese mismo año, estuvo a punto de apuñalar a un agente de supervisión que había ido a revisarlo. Pero ni siquiera eso bastó. No lo encarcelaron otra vez. Tampoco lo retiraron del programa. Vivía ahora en Wisconsin. Y según las leyes de ese estado, los empleadores no podían rechazar a alguien basándose únicamente en su historial delictivo. Así fue como Turner demandó a una empresa que se negó a contratarlo, y ganó. El juez falló a su favor, y recibió una suma de dinero que nunca fue revelada. La historia de Gerald Turner, y el infierno que vivió la familia de Elisa, no terminó con su segunda liberación. Todo continuó hasta el año 2003. Para ese entonces, Turner seguía viviendo en una de esas casas supervisadas, donde debía cumplir estrictas condiciones impuestas por su libertad condicional. Pero durante una visita rutinaria, los agentes encontraron en su computadora personal un contenido perturbador, decenas de imágenes y videos de carácter sexualmente desviado. Además, había visto 3 películas sobre asesinos seriales, algo explícitamente prohibido por su acuerdo de liberación. Era una violación directa a las condiciones impuestas por el tribunal. No podía poseer, mirar ni almacenar nada de ese tipo. Fue arrestado de inmediato. En el nuevo juicio, el juez no titubeó, le impuso 15 años más de prisión. Para muchos, al fin se hacía justicia. Para la familia de Elisa, parecía que esta vez Turner pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero otra vez, la realidad los golpeó. La Comisión de Libertad Condicional se negó a extender su condena. En 2018, Turner quedaría libre nuevamente. La madre de Elisa se negó a aceptarlo. Tomó la iniciativa. Luchó con cada fibra de su ser. Creó una petición para impedir que ese hombre, que destruyó la vida de su hija, volviera a caminar libre. Miles de personas en todo el país firmaron. La historia de Elisa conmovió nuevamente a la nación. Nadie quería ver a Turner fuera de la cárcel. Las autoridades también se sumaron a la causa. Y esta vez, presentaron una nueva apelación. Su objetivo era diferente, no solo impedir su liberación, sino lograr que lo enviaran a una institución psiquiátrica cerrada. Un centro donde permanecería bajo vigilancia total, sin posibilidad de dañar a nadie más. Turner, por supuesto, se opuso. Sus abogados lucharon contra la medida durante años.
Pero en 2022, llegó el fallo. El juez fue contundente. Turner representaba una amenaza real para la sociedad. Estaba claro. Y debido a la ley que él mismo había inspirado, aquella que impedía la liberación de delincuentes sexuales con alta probabilidad de reincidencia, no debía salir en libertad. En su lugar, sería trasladado a una institución mental cerrada. Pero incluso ante esto, Turner apeló. Hasta el día de hoy, sigue intentando revocar esa decisión. A sus 75 años, continúa internado en ese centro psiquiátrico. Y aunque muchos podrían pensar que, a esa edad, ya no es una amenaza, los opositores a su liberación no opinan lo mismo. Para ellos, Turner sigue siendo un peligro, y aseguran que no debería ser liberado jamás. Vale la pena recordar que, aunque públicamente ha negado su culpabilidad, Turner ha ofrecido confesiones indirectas. En el juicio original, al pasar frente a la madre de Elisa, le murmuró: «No quise hacerlo». Tiempo después, ya en prisión, escribió una carta dirigida a Elisa. En ella, pedía perdón. Y sí, admitía que él fue quien le quitó la vida. En otra ocasión, soltó una frase escalofriante: «Si lo hubiera hecho en cualquier otro día, y no en Halloween, a nadie le habría importado». La madre de Elisa continúa su lucha. Sabe que Turner no ha dejado de intentar salir. Sabe que, mientras respire, existe el riesgo. Y por eso, sigue de pie, determinada, haciendo todo lo posible para asegurarse de que este hombre no vuelva jamás a la sociedad. ¿Qué opinas tú de este caso? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like si esta historia te impactó. Además, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde cada día te compartimos los casos criminales más escalofriantes del mundo. Sin censura. Gracias por acompañarnos.